Bienvenidos, hermanos, a Tierra Buena para el Día del Señor, este segmento que es la tierra que estamos preparando para recibir la palabra de Dios el domingo en la misa, en la celebración eucarística. Y pues llega el final del año, el Del final del año. año litúrgico. Jaime, ¿cómo estás? Victoriano, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, Muy gracias. bien. Muy bien. Bueno, pues te toca a ti iniciar. Victoriano, ¿qué quieres decir Sí, antes de la lectura o qué quieres hacer? pues solo subrayar, estamos justamente de alguna manera como en la cúspide del año litúrgico, ¿no? Cristo Rey representa una solemnidad que, como dijéramos, como que engloba, recoge todo, ¿no? Para llegar justamente al Padre y, bueno, el señorío de Jesús, que es lo que se espera que suceda en nuestros corazones, y lo hace ahora en el ciclo A que estamos celebrando con Mateo y que ya nos despedimos este domingo del Evangelio de Mateo para reencontrárnoslo en 2 años más tarde. Recapitula prácticamente con este evangelio que yo creo que es como muy conocido, muy difundido, esto que de ahí me parece que tomamos las obras de misericordia, me parece, ¿no? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, etcétera, que representan en muchos sentidos el núcleo del mensaje evangélico. Y entonces, pues ya me parece que nos da una pista importante, no solamente porque el Evangelio lo presenta como el rey que llama, que separa a los justos a la derecha y los justos y los injustos a la izquierda, sino más bien en el contenido, ¿no? Porque todo apunta a que el reinar en la vida cristiana, pues es el obrar con bondad, ¿no? Entonces, si quieren, leemos el Evangelio Bien. y luego ya le entramos. Claro. Muy bien. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, a su trono de gloria, entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entrará el rey a los de su derecha. Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, vimos hambriento o sediento, o de forastero, o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos. Replicará:
Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Se irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues, Sí, gracias, Jaime. Pues es una escena que excita mucho la fantasía a lo largo de la historia, porque estamos ahí ante casi como la invocación de esta amenaza de juicio final, ¿no? Y cómo se repropone ahora mismo en estos últimos años, pero creo que yo sobre todo en el último año con esta historia de la pandemia y de lo que eso ha representado en muchos niveles, no solamente desde el punto de vista de la salud, sino desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del equilibrio psicológico de las personas, de las relaciones, ante un espacio que se achica para estar recluidos o en sana distancia. Estas escenas de un final, de un juicio final, pues se reproponen y bueno, hay muchos repetidores, muchos predicadores que van diciendo, sí, efectivamente hay signos y Jesús pues va a venir a poner ahí en su lugar a cada quien porque seremos juzgados, ¿no? San Juan de la Cruz dice a este propósito de una manera más linda, al atardecer de la vida, dice, se nos juzgará en el amor, ¿no? Fíjense que este texto, estaba yo leyendo ahí algunas cosillas y no es claro, en esto hay discusión de los exégetas y de los expertos y de los que se dicen expertos también, en que no hay un consenso de si se le podría llamar una parábola o se le podría darle la caracterización de una profecía de Jesús o de incluso una descripción pormenorizada de cómo va a estar el asunto en el día de la parucía, ¿no? La realidad es que lo que sí hay un consenso más amplio es que este pasaje del Evangelio pone el punto, o como dijéramos, evidencia el núcleo, el foco, evidencia el núcleo de lo que significa ser seguidores de Jesús. Y eso que creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque de otra manera insistimos en muchas cosas. Un autor que hemos visitado abundantemente o que yo he visitado más abundantemente en este último periodo, que es el Castillo, dice que en realidad se trata de una forma de vivir centrada en la bondad que contagia felicidad, dice. Porque, y esto es muy importante, porque alguna vez, Miguel, nos has dicho que, y yo creo que tienes razón, que la felicidad no es algo que se busca, no es algo que se construye, no es como un anhelo o una meta a la que llegar, sino es algo que se ejerce, lo decías en estos términos, porque para nosotros, obviamente, la felicidad consiste en la relación con Dios. Y entonces, dice Castillo, el acto bondadoso, la acción bondadosa contagia, porque obviamente se hace desde la persona de Cristo Jesús. Y entonces, esta cosa de hay más felicidad en el dar que en el recibir, pues obviamente tiene este dinamismo que
alivia además, dice el Castillo, el sufrimiento humano, ¿no? Y no solo, yo creo, no lo dice él, pero creo que no solo por lo que de material o de ayuda concreta se da, sino porque reanima la esperanza en un mundo bondadoso, o si prefieren, en la bondad del humano, de la persona humana. Y entonces una bondad que además para nosotros vemos como fuente, como origen, Dios mismo, ¿no? La fuente y el origen de la bondad, pues es Dios. Y entonces dice, bueno, si es así, dice el Castillo, entonces no consiste en una aceptación doctrinal de dogmas o no de manera primordial. Y creo que en este tiempo es importante subrayarlo porque hemos dicho muchas veces que estamos en una polarización también al interno de la Iglesia, donde se privilegian ciertas formas dogmáticas o prácticas de rituales sagrados o preceptos o mandamientos, donde se queda, y no porque no haya que tener mandamientos, preceptos, ritos y tener todo un sistema de creencias, ¿no? Que nos explique, ¿no? Esto que, pues, en modo más intelectual, que nos explique, pues, esto en que estamos creyendo, porque no se pelea nuestra inteligencia con la fe. Pero cuando se privilegia un aspecto sobre otro aspecto, pues se hace un corte, hay un sesgo al Evangelio que queda, entonces, o corre el riesgo, no sé si en los corazones quede, pero sí corre el riesgo de ideologizarse, ¿no? Y de no ir como a la sustancia del Evangelio, que es el acto bondadoso. Y entonces dice, tampoco se limita a la pertenencia de una religión concreta, ¿no? O de una facción de una religión, ¿no? Porque muchos somos cristianos, aunque de ahí nos vamos como distinguiendo los unos de los otros, pero tampoco se trata de eso, pues a nosotros nos ayuda tener la celebración eucarística, tener momentos de oración, toda la vida sacramental, poder entender conceptualmente cómo actúa Dios en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta ayuda es para vivir mejor el Evangelio. Cuando nada más se queda en dogmatismos, pues se hace ahí un mal servicio al Evangelio, ¿no? A la buena noticia. Y entonces dice, por todo esto, obviamente, el seguimiento de Jesús, el ser como el maestro, el ser discípulos de este maestro, pues no se agota solamente en ir proclamando una serie de dogmas o una serie de principios o una serie de mandamientos, sino justamente o sea, es completo y es central y tiene la supremacía el acto bondadoso, porque nosotros no podremos llegar con la embajada ante Dios de decir, oye, ¿y cuándo fuiste a visitar a mi parroquia? Pues te habría tronado cohetes y te habría puesto la alfombra roja y en una de esas hasta flores, ¿no? Nosotros no le podemos preguntar eso porque evidentemente pues ya sabemos de la sacramentalidad del pobre, es decir, que en el acto bondadoso, en el acto solidario, pues nosotros en realidad lo hacemos por Dios y para Dios, ¿no? Y entonces, sí, el aprecio a la persona humana, pero nuestra acción no se reduce a una filantropía, porque creemos en la bondad y en la solidaridad, sino por lo que decía, pues que es un
una respuesta a la bondad que Dios nos da. De ahí que el peligro más grande, dice entonces, pues es justamente el pecado de omisión en la vida cristiana, ¿no? El pecado de omisión, o peor aún, que parece más diabólico, cuando se justifica la acción perversa de explotación o de aprovecharse del prójimo o de empobrecerlo o de vivir en un mundo que va creando mayor desigualdad y decimos, bueno, pues es la voluntad de Dios, pues así van las cosas, si Dios lo permite es por algo, Dios sabe por qué hace las cosas, los tiempos de Dios son perfectos. Es decir, la omisión que tiene todas estas justificaciones y más, que no estoy aquí a chismosear, ¿no? La omisión, pues es el gran pecado donde se instala un tipo de cristianismo que no está arraigado a Cristo Jesús. Y entonces hemos dicho muchas veces a propósito de la cruz que el reinado de Cristo Jesús pues tiene que ver con el servicio, ¿no? Es decir, donde yo me pongo pues lo más que pueda, hasta donde me alcance, porque tampoco Dios es un patrón implacable e intolerante, sino que quiere que yo vaya abriendo mi corazón a ir haciendo el acto amoroso, el acto bondadoso de estar atento a qué necesita el prójimo y qué puedo yo hacer. Y entonces todas estas visiones apocalípticas y de posguerras nucleares y de ira divina que escuchamos en los últimos tiempos, pues podría ser que ni vienen del Evangelio y sabrá Dios cuál es su origen. El camino que propone Cristo Jesús, y creo que en eso pues, los 4 evangelios son consistentes, pues es la obra bondadosa. Así que vengan benditos de mi Padre, porque a estos insignificantes para el mundo, pues les reconocen la misma dignidad de hijos de Dios, ¿no? Pues eso, ¿qué les parece? Muy bien, muy bien. Pues muy abundante, sí. muy interesante lo que exploras. Jaime, ¿qué opinas? ¿Qué aportas? ¿O qué contestas? ¿Qué reclamas? ¿Qué reclamas? Ándale, ándale. No, muy bien. ¿Ya? Sí, yo estaba tratando de ver, pues sí, lo que estás diciendo solamente lo voy a repetir. Lo que hace la diferencia entre los de la izquierda y los de la derecha, ¿no? Los que están a la derecha y los ambos como si no supieran. A ver, ¿cuándo te vimos hambriento y sediento? Ambos como si estuvieran ciegos. ¿Cuándo te vimos así? Ambos tienen esa actitud. Sin embargo, lo que hace la diferencia es esto que ya comentaste. Bueno, otros omitieron, ¿no? Otros decidieron no actuar. Entonces parece que la acción es muy importante en este evangelio. La acción de los seguidores de Cristo, los discípulos, son acciones muy importantes que aunque a lo mejor pues no tuviéramos una muy recta intención a veces en nuestras acciones buenas, a veces queremos ser nosotros el centro de nuestras obras buenas, parece que Dios las transforma. Y entonces el evangelio es como, el juicio yo lo veo así, como que Dios va a revelar el verdadero sentido de nuestras obras buenas. ¿Y cuál es el verdadero sentido de nuestras obras buenas? Pues que el rey se identifica con el más insignificante. Y que cuando tú te identificaste con el rey, te identificaste con Jesús. Ándale. Además de que los pobres, con aquellos que necesitaban. Pero ese como la revelación, el juicio final es como la revelación pues, del sentido de nuestras obras.
Los que omitieron se perdieron la oportunidad de esta dinámica, de entrar en esta bendición, el reconocer el sentido de las obras, porque pues no se actuó. Entonces, yo creo que sí, es una carga muy importante esto de las obras en el Evangelio, es actuar, aunque a veces nuestras acciones son muy limitadas, a veces van marcadas por nuestro ego, a veces van marcadas por nuestras ambiciones, van marcadas por nuestros temores. Actuamos y sabemos que en la medida en que vamos caminando en este seguimiento a Jesús, Dios nos revela que esas acciones tienen un valor mucho más grande de lo que nosotros creemos, que es su presencia, que es Dios que se identifica con el pobre. Entonces, yo por ahí también cortaría un poco. Muy bien, muy bien. Wow, bien. Muy bien. Buena aportación. La mía es que cuando oigo este pasaje del Evangelio, inmediatamente pienso en el aprovechamiento del tiempo. El tiempo es lo que queremos que sea. Si queremos que el tiempo sea valor, pues es valor. Y si queremos que el tiempo sea dinero, es dinero. Y si queremos que el tiempo sea aburrición, es aburrición. Si queremos que el tiempo sea miedo, es miedo. El aprovechamiento del tiempo me parece que tenemos que calificarlo como generosidad. Tenemos que calificar el tiempo como trabajo, como entrega. Y entonces el tiempo va a ser eso, porque el tiempo se agota, se acaba. Para mí el juicio final es una ruptura con respecto al tiempo. La oportunidad que teníamos en el tiempo se agota, se acaba. Se acaba. Entonces hay un juicio, hay una etiquetación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la salvación, hablamos de que Dios nos quita las etiquetas que nosotros nos hemos puesto hasta que llega el no tiempo, la ruptura del tiempo, entonces ya eres lo que eres y vas a ser lo que eres siempre, para siempre. Y yo creo que en este sentido, estos dos animalitos, que son dos animalitos pues interesantes, porque el pastor de Israel tiene pues ovejas y tiene cabras, ¿no? Y las ovejas escuchan su voz, son obedientes, escuchan la voz y la obedecen. Las cabras no, las cabras son rebeldes, no oyen, van por donde se les pega la gana. Como lo hemos dicho ya muchas veces, la cabra es rebelde, tira al monte, ¿no? Dice la frase, tira al monte. Pero la oveja sigue al pastor. Entonces, el que ponga a las ovejas del lado derecho, cuando vemos el juicio final de Miguel Ángel, vemos que el del lado izquierdo, todos los cuerpos caen porque son pesados, rojos, tienen una flacidez. Y cuando vemos el lado derecho, que los está alzando con su mano, estos cuerpos son ligeros, integrados, bellos. Entonces, pues la obediencia de las ovejas nos hace livianos, bellos, pues sencillos. Y la desobediencia, la de las cabras, nos hace pesados, bofos, cayendo siempre, ¿no? Haciendo nuestra no santa voluntad. Sino que estos dos animalitos me dan la impresión de que son la decisión que nosotros tenemos que tomar en la vida. O ser obedientes o ser desobedientes. O escuchar al pastor y seguirlo, o de plano no seguirlo y estar siempre con rebeldía. Y por lo tanto, aprovechar el tiempo. A mí me parece que este pasaje me hace aprovechar el tiempo. Cuando hay tiempo, hay salvación. Y la salvación es oportunidad.
Ujú. Dios vino a nosotros en la persona de Cristo para darnos oportunidad de ser distintos, de comenzar a modelar nuestro carácter en base a la obediencia, modelar nuestras actitudes, nuestras respuestas. No siempre lo logramos, porque el pecado, como decía Jaime, es un pecado que nos señala y pues se mezcla, como dice Carlos G. Vallés, nuestras intenciones están mezcladas. Hay intenciones que aparentemente son muy buenas, pero que tienen basurita en el fondo, ¿no? Cuando somos generosos o cuando perdonamos o cuando queremos a alguien, no siempre lo queremos puramente, ¿no? Hay una cierta intención oscura siempre. Y cuando nosotros vamos constatando esta situación oscura, vamos viendo que nuestra responsabilidad en el mundo la tenemos que hacer y estas basuritas, esta oscuridad, estas tinieblas, ponerlas en la misericordia de Dios. Si tenemos tiempo, tenemos oportunidad de poner nuestra basura en la misericordia de Dios, para que cuando llegue el juicio, pues en el juicio se nos va a quitar el tiempo, se nos va a cortar el tiempo y pues vamos a quedar como quedamos, ya bien cocinados del lado derecho o bien cocinados del lado izquierdo. Lo que pasa es que yo siento que esto es para vivir en comunidad, ¿no? Dice un autor ya no me acuerdo en qué libro, que esta es una condición de la comunidad. Es una condición de la comunidad. A mí me gustó mucho y me iluminó mucho cuando Jaime dijo de las bienaventuranzas que eran condiciones de la comunidad. Son características de la comunidad. Y también tenemos aquí características de la comunidad cristiana, que son dar de beber el sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los encarcelados. Es como una condición para estar en la comunidad de Cristo. Y aprovechar el tiempo. ¿Bien? Sí. Es muy importante esto del tiempo. Efectivamente, mientras estás de camino, dice el Evangelio, ¿no? Ponte de acuerdo con tu adversario, no sea que te llegue al juez y el juez a la policía y ya no hay tiempo. No hay tiempo. Eso es justamente. El juicio es la ruptura del tiempo. Se acabó. Se acabó el tiempo. Se te acabó la oportunidad. Y entonces, pues, ¿para qué gastar el tiempo en infiernitos, no? Si podemos ir entrenándonos en ser amorosos y bondadosos en lugar de estar ahí en estas fantasías que solamente nos distraen. También obsesionados en el juicio, porque hay mucha gente que se obsesiona por el juicio. Sí. Hay que aprovechar el tiempo, no te obsesiones por el juicio, ya llegará, pero aprovecha el tiempo. Jaime. Jaime. Pues bien, y quería también señalar el contexto en el que estamos, que es la fiesta de Cristo Rey. Es esta festividad de Cristo Rey, el último domingo del tiempo de este año. Y bueno, pues cómo se presenta el Rey, como lo decía ya, cómo se presenta el Rey identificando con esta realidad humana, ¿no? De pobreza, de sed, de cautiverio. Jesús es nuestro Rey. Entonces, en este contexto también de la festividad de Cristo Rey, pues Jesús se identifica con nuestra... Es interesante que hay una exclusión aquí. Hay una exclusión. Los judíos pensaban que la exclusión era de los demás pueblos, ¿no? Ellos eran el pueblo elegido
entonces todos los demás quedaban excluidos. Excluidos. Y aquí Jesús cambia el paradigma. La exclusión es no encontrarlo en los hermanos. Eso te excluye, te excluye. No la raza, no el color, no la condición social, no el rito. no el rito, la religión. No, nada es suficiente, excepto en no encontrar a Jesús en los más necesitados. Eso te excluye. Eso es. Y ahí pues ni que le discutas, porque puedes hacer todas tus disquisiciones teológicas o ¿cómo se llaman estas? Apologéticas o lo que sea. Sí. Si no amas con obras al hermano, de nada sirve. Sí. Pues qué bien. Pues qué bien. Pues ahí está el planteamiento. Pues muy bien. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros en este episodio de Tierra Buena. Le damos las gracias al Padre Victoriano, al Padre Jaime y a ustedes. Al Padre Miguel. Y pues bendiciones a todos. Bye. Bendiciones.